Ya estamos Claro, en vivo. Estamos en vivo. perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Y sí, estamos en vivo. Ahora sí. Ahora sí, estamos en vivo. ¿Qué tal, hermano? Ahora Dios sí. te bendiga. Igualmente, hermano. Dios te bendiga. Bueno, Dios les bendiga a todos los que vean este link. No lo habíamos anunciado. Se nos han cruzado un montón de factores providenciales. Esto se tenía que hacer hace una semana, pero un rayo cayó cerca de la casa de mi hermano, Eliseo Jeremías, y por esa razón es que no pudimos hacer la semana pasada el programa, y esta semana tenemos algún problemita con el horario para hacerlo en el horario establecido, pero bueno, lo estamos haciendo antes y lo vamos a transmitir por las redes dentro de, no sé, 10, 12 horas. Pero qué alegría que podemos a través de esta maravilla de la tecnología acortar distancias y usar nuestro tiempo para la edificación del cuerpo de Cristo y el compartir entre hermanos. Quiero darle la bienvenida a mi hermano Eliseo Jeremías Enrique de Pentecostalismo Máximo. Dios te bendiga, hermano. Igualmente, hermano. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la confianza. Y bueno, acá estamos, directo desde Argentina y de Nicaragua. Fresquitos los dos, pero estamos. Ayer Sé que va a empezó ser la de lluvia difícil. aquí, empezó el invierno aquí, entonces estaba haciendo unos calorazos y ya ahora estamos fresquitos. No, acá estamos en otoño. Ya, aquí solo hay dos estaciones, verano e invierno, murió. Ahí quedó. Sí, pero este fue exacto, porque mira que el invierno empieza el 1 de mayo y ayer fue 30 de abril y llovió y el Señor fue exacto este año, así que, bueno, Ah, en fin. de día entonces. Sí, sí, sí. Ahora, ok, vean, vamos a empezar por definir el concepto del programa. ¿Por qué el nombre y por qué esto? Bueno, no sé si querés hablar vos primero, Elisa. No, empieza. Ok, miren, la idea aquí, la idea de pentecostalismo para principiantes es, número uno, el 90 y tanto por ciento, casi el 100% de las iglesias de mi país, Nicaragua, son de corte pentecostal. Sin embargo, a pesar de eso, y gloria a Dios por eso, el desconocimiento que hay respecto a la historia, doctrina y práctica pentecostal es preocupante, abrumador y otro montón de adjetivos. Entonces, el propósito de este programa es eh, clarificar algunos conceptos, como si fuera una conversación, un café que nos estemos tomando con algunos de ustedes. Y también porque en los últimos años ha habido un ataque desmedido, injusto también hacia el pentecostalismo. Hay un montón de lo que se llaman monos de paja que se han creado respecto al pentecostalismo y la idea es desmontarlo acá. ¿Por qué? Porque no es justo, porque el pentecostalismo es una bendición para la iglesia a nivel mundial y porque una tradición tan respetable y tan usada como el Señor, como lo han sido muchísimas otras a lo largo de la historia. Entonces tuve la idea de buscar a alguien que fuera experto en el tema y entonces ahí es donde surgió, necesito a Eliseo Jeremías y bueno, él muy amablemente aceptó. No sé si va a agregar algo, hermano. Sí, bueno, básicamente es eso. La idea es además, más que nada, poder definir, a pesar de toda la heteroglosia, por así llamarlo, ¿no? Que hay en esta diversidad de este movimiento, aquello que entra en la rúbrica de lo que podríamos decir, esto es pentecostal, esto es lo que creemos como pentecostales, o como mínimo la gran mayoría entra en una ortodoxia, y esto ya no es pentecostalismo. Eh, y es precisamente a causa de esta gran diversidad mismo que hay muchas veces en el movimiento, a causa de que es un movimiento enorme, es la tercera fuerza, como dijo Philip Jenkins, la tercera fuerza en el cristianismo, es específicamente el pentecostalismo como movimiento, aunque muchos ya lo están catalogando como la segunda fuerza, catolicismo y el pentecostalismo, y después vienen las iglesias, demás iglesias del protestantismo histórico. Pero es más que nada para eso, para poder ser un poquito más fino de cuando uno ve una cosa que dice supuestamente esto es pentecostal, decir, no, yo sé que el pentecostalismo enseña A, B, C, esto no entra en lo que es el pentecostalismo. Así que es más que nada
tener también esa iniciativa, ¿no? Una cosa que quería preguntarte, no la había incluido en el diálogo inicial, vamos a improvisar un poquito, pero es una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Eliseo Jeremías para los que nos vean después? ¿Quién es Eliseo Jeremías? Presentate, hermano. Bueno, soy yo, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, yo tengo hace ya casi 2 años una página que administro, junto también con otros hermanos, llamada Pentecostalismo Máximo. Tenemos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, para hacer esta apología al pentecostalismo. Yo nazco en una iglesia pentecostal clásica, en una asamblea de Dios de corte brasileña. Actualmente estoy congregando en una iglesia llamada Avance Cristiano, que es parte de la Unión de las Asambleas de Dios de Argentina. Eh, Estoy casado, para la gloria de Dios, esperando una bendición de mi esposa, así que pronto, yo ya digo, yo ya soy padre, ¿no? No es esperar a que nazca, pero bueno, ahí vamos esperando. Y al mismo tiempo, bueno, estudio en un seminario, Seminario de Salmo 119, y estudio una licenciatura y un profesorado en historia por la Universidad Nacional de La Plata aquí en Argentina. Así que ahí estamos, batallando, como yo siempre digo, el pentecostalismo de mi vida, lo que me llevó mismo a tener este compromiso con el pentecostalismo, a pesar de todas mis falencias y mis errores, es yo me crecí en un movimiento pentecostal, como mínimo en mi iglesia, más allá de todos los errores que uno puede encontrar, porque no hay iglesia perfecta como institución, sana. Entonces, para mí era como muy chocante ver ciertas cosas y me tomé la empresa, así como hay otros más, de agarrar y decir, hasta acá. Así que este soy yo, en la lucha. Gracias, hermano, y que Dios te bendiga. Y para los que vean esto, para que estén orando por el embarazo de la esposa de mi hermano. Mica se llama tu esposa, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, así es. Ok, entonces para que estemos orando y que sea el Señor ahí con vos. Bueno, empecemos por un concepto muy básico, ¿no? ¿A qué le llamamos pentecostalismo? ¿Qué podríamos decir que es el pentecostalismo? Bueno, el pentecostalismo ha sido definido de muchas formas, desde tratar de estudiarlos desde un aspecto sociológico, teológico, denominacional, histórico y prejuicioso, como por ejemplo algunos fundamentalistas por ahí en los primeros años del pentecostalismo que lo llamaban el pueblo del diablo, lamentablemente. Um, ¿Cómo definiría yo al pentecostalismo? Yo definiría el pentecostalismo como un movimiento religioso que nace en el siglo XX, pero que tiene características que se engloban mismo hasta Pentecostés. Y ahí ya hablamos de esta cuestión de que muchos dicen el pentecostalismo no nace en Pentecostés, nace en el siglo XX. Y muchas veces, al no entender por qué nosotros utilizamos esta cuestión, nosotros nacemos en Pentecostés, que vamos a ir tratándolo de a poquito, hay algunas diferencias ahí. Pero yo definiría el pentecostalismo como un movimiento religioso que trae nuevamente a escena una antigua verdad. Y esta es que el Espíritu Santo, a pesar de que en su trabajo Él no se reclama para sí mismo, sino que busca glorificar a Cristo, su acción es visible. Y esto se manifiesta en la edificación de una iglesia, o la iglesia en general, por medio de los dones del Espíritu Santo. Y que tiene como principal característica volver a aquel Pentecostés de Hechos 2, en el cual los discípulos y los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en lengua. Esta es una característica que va a denominar a todo lo que es el pentecostalismo. Después van a haber diversidades en cuanto a escatología, en que la mayoría va a ser pretribulacionista, premilenarista, y mismo modelos de gobierno, entre otras cosas. Pero la principal característica de lo que es el pentecostalismo es esta cuestión del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Un revestimiento de poder para ser testigos de Cristo. Simplemente eso. La evidencia de hablar en lenguas, eso ya es algo que hasta entra en debate dentro del pentecostalismo. Pero el objetivo del bautismo en el Espíritu Santo es simple, testificar a Cristo. Por eso es que nosotros vemos a los pentecostales que tienen esta cuestión de tan involucrada en la predicación. Algunos mejor, otros no tanto, pero está ese énfasis constantemente de este don que buscan constantemente los pentecostales. Yo estaba leyendo
que el pentecostalismo, de los más grandes aportes que trajo fue el rescate de la neumatología, porque digamos, Total. haciendo un retroceso a todo el mover, por ejemplo, de la reforma y la posreforma, en los compendios de teología sistemática, si bien se hablaba del Espíritu Santo, era, y sin ánimo de ofender, era casi un tema periférico, era un tema Totalmente. que se tocaba porque, en fin, porque ahí estaba, pero no se le daba el énfasis correcto. Entonces, el pentecostalismo viene a rescatar eso. Bueno, vámonos a la historia, porque, a ver, el pentecostalismo Sí. se puede dividir como en fases, momentos históricos. ¿Por dónde empezaríamos? Hablando del pentecostalismo como mover contemporáneo. Bien, el tema de las olas del pentecostalismo es algo que nace con un sociólogo llamado Paul Presto. Más que nada también tiene mucho, pegó muchísimo también en Brasil. Y es esta cuestión de ver al pentecostalismo principalmente que nosotros conocemos que nace en Estados Unidos al principio del siglo XX, con esta cuestión de que después del pentecostalismo nacen los unicitarios y después los carismáticos, los neopentecostales, y hay todo como una seguidilla, toda una ola. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que nosotros lo vemos como una seguidilla uno del otro. Y en parte sí y en parte no. Eh, pero al mismo tiempo nosotros debemos entender de que muchas veces esto llega a ser muy general. Por eso yo siempre digo, es mejor estudiar al pentecostalismo como un proceso histórico que tiene sus características y que tiene incidencias después posteriormente en otros movimientos y algunos que terminan lamentablemente en una catástrofe que cuando uno va a la historia no es nada que ver al pentecostalismo original, lo que muchos llaman de pentecostalismo clásico, ¿no? Eh, pero es básicamente eso, se puede dividir en cierto sentido en olas. Y yo empezaría específicamente por lo que es el pentecostalismo, que si quieres le damos de lleno, ¿no? Eh, Adelante, el adelante. Claro. pentecostalismo, de 10, el pentecostalismo nace en, por así llamarlo, como movimiento religioso, hablo, ¿no? En Topeka, en Kansas, en Estados Unidos, el 1 de enero de 1901. Y nace no en cualquier lugar, nace en un instituto bíblico en el cual servía también de casa de oración, lucha contra las drogas, prostitución, contra la prostitución, comedor, refugio para los sin hogar. Y en ese contexto es que una alumna del ex pastor metodista y maestro de la santidad Charles Potts Parham, esta alumna se llamaba Agnes Osman, comenzó a hablar en lenguas cuando Parham impuso las manos sobre ella, lo que la convierte, por así llamarlo, en la primera pentecostal, en términos históricos, sociológicos, más que nada, eh, del siglo XX, porque anteriormente ya habían habido personas que habían sido bautizadas en el Espíritu Santo, personas también que hablaban en lengua, entonces no simplemente debemos entenderlos en términos como movimiento religioso. Según J. Roswell Follower, que fue secretario de las Asambleas de Dios, la experiencia de Osman fue un toque que se sintió en todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto tuvo un impulso tremendo. Entonces, esta experiencia de que, por así llamarlo, nace, se derivó principalmente de una pregunta, que fue una pregunta que le hizo su maestro, Chad Parham, a sus alumnos, y la pregunta fue, ¿cuál era la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles? Y esto del bautismo con el Espíritu Santo, como una cuestión subsecuente a la conversión, no lo mismo que la conversión, no era algo novedoso, porque ya se había empezado a tratar en el siglo XVIII, con Wesley y demás. El historiador del pentecostalismo global, Bison Sinan, va a decir, el movimiento metodista de la santidad, el movimiento católico apostólico de Edward Irving, que era presbiteriano, no católico en cuanto a institución, y el movimiento de vida superior de Kenswith en Gran Bretaña, prepararon el camino para lo que pareció ser un derramamiento espontáneo del Espíritu Santo en los Estados Unidos. Entonces, ya habían unas raíces, unas connotaciones que empezaban a ser trabajadas ya hacía alrededor de 2 siglos antes de la llegada del pentecostalismo. Ahora, ¿qué era lo nuevo y lo novedoso en el pentecostalismo? No fue que haya una obra subsecuente, o sea, posterior a la salvación del Espíritu Santo, sino la señal, en primer lugar, o la evidencia
de que una persona fuera bautizada por el Espíritu Santo, que eran las lenguas. Y al mismo tiempo el objetivo primario de este bautismo. ¿Por qué? Porque pasó para lo que eran los metodistas, el movimiento de santidad, etcétera, los wesleyanos, de una obra de crisis, ¿sí?, para la santificación, a una obra para el servicio y el testimonio cristiano. Y esto es lo que caracteriza al bautismo en el Espíritu Santo. Por eso siempre digo, cuando alguien dice que bautizó en el Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua, ratatá, ratatá, vea cómo esa persona comienza a vivir su vida. Si predica, tiene ánimo de predicar el Evangelio, de hablar de Cristo, o simplemente se quedó ahí. Ese es el obrar. Entonces, esta cuestión de recibir poder para testimonio personal, evidenciado con las lenguas para predicar, hizo que el Instituto de Parham tuviera efectivamente un boom, porque equipó a muchas personas para predicar el Evangelio. Entonces, muchos alumnos salieron de ahí con un testimonio evidencial, ¿no? Pero no todos tuvieron esa experiencia. Y uno de los que no tuvo esa experiencia, pero sí tuvo la comprensión doctrinaria, fue el ex pastor, el ex bautista, perdón, y ahora metodista llamado William Joseph Seymour. Seymour, que era hijo de esclavos y demás, en 1906 abre una iglesia. Recordemos también una cosita, que Seymour después se es bautizado con el Espíritu Santo, habla en lenguas, pero abre una iglesia que ya había sido anteriormente una iglesia, anteriormente un templo, en la calle Azusa 312 en Los Ángeles, de Kansas a Los Ángeles. Ahora, en Estados Unidos, en ese momento en Los Ángeles, había una tensión religiosa que dividía, que se podía dividir en dos. Y es que había muchísimas religiones extrañas, el de espiritualismo, un bandismo, muchísimas cosas, y una gran diversidad de denominaciones históricas. Entonces, Los Ángeles al mismo tiempo eran como un crisol, una metrópolis que podía encontrarse en numerosos mexicanos, chinos, rusos, griegos, japoneses, coreanos, anglo-estadounidenses, y esto sirvió como un boom también al pentecostal. Ahora, ¿cómo era aquella época en calle Azusa? En Azusa, Seymour enseñaba 5 doctrinas principales que había heredado mismo de Parham, su maestro, y al mismo tiempo del contexto metodista en el que vivía. En primer lugar, la justificación por la fe, así es, porque el pentecostalismo nace bajo el contexto del protestantismo anglosajón, entonces no podemos desligar, ¿sí? Déjame interrumpirte ahí. Una de las grandes críticas, por ejemplo, es el primer mono de paja que se tira. Los Eh, pentecostales no enseñan la justificación por la fe, desmontado. completamente. Mismo uno puede ir a los sermones de Parham, y Parham era muy acérrimo con el tema de la justificación por la fe, y principalmente sobre la depravación total del ser humano, que el ser humano necesitaba nacer de nuevo, y eso solamente era por medio de la justificación por la fe. Entonces, en segundo lugar, también se hacía muchísimo énfasis a la santificación como una obra concreta de la gracia, subsecuente a la conversión. Y ahora vamos a hablar un poquito, después hay todo un cisma en el pentecostalismo a causa de ello. En tercer lugar, obviamente, el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lengua. En cuarto lugar, la sanidad divina como mismo una obra causada mismo desde la expiación de Cristo, porque Cristo vino también para sanar nuestras dificultades físicas. Y en último lugar, el arrebatamiento personal y premilenarista en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? En octubre de 1906 ocurre una ruptura entre Parham y Seymour. Parham acusa a Seymour, porque va y se queda un tiempito en Azusa, de que había mucho desorden. Y aquí entra un mito clásico, que en Azusa había un desorden bárbaro, que era una locura. Ahora, ¿por qué Parham en realidad hace esta crítica a Azusa y a Seymour? Muchos van a decir que era por envidia, o porque en realidad había un descontrol terrible. Pero en realidad era porque en los cultos las personas de color estaban juntas con las personas, entre comillas, blancas. Y eran al mismo tiempo todas esas personas bautizadas en el Espíritu. Como dijo
un escritor sobre el pentecostalismo fue testigo ocular. En Azusa se rompió esta cuestión racista, éramos todos venidos de Adán, todos compartíamos la misma sangre que era justificada por Cristo. Entonces, en ese contexto en el cual había un racismo muy grande, se despreciaban las personas de color, lo de Azusa era una revolución total. Y esta acusación, además, también devino en otra acusación que muchos antipentecostales se agarran de esto. ¿Y cuál es? Es esta cuestión de la acusación de un periódico secular llamado Angelus Times, que acusaba a la iglesia de Azusa como una secta de fanáticos, así la denominaban en el periódico, y una extraña Babel de lengua. Y al mismo tiempo también hubo una acusación en un artículo llamado Don de Lenguas del doctor Piñas Briz, que fue el fundador de la iglesia del Nazareno, en ese momento era considerado y llamado la iglesia pentecostal del Nazareno, el editorial del Mensajero Nazareno, que después mismo se descubrió que ni siquiera asistió una sola vez a Azusa. Y esto alimenta la idea de muchos hermanos, lamentablemente, antipentecostales, de que los pentecostales desde Asus había un descontrol, eran unos locos. Sin embargo, cuando uno va a la evidencia interna, esto apunta a otra cosa. Y estas son palabras dichas por Seymour. Voy a citar algunas. Con el tema de la experiencia, ¿no? Que muchos dicen es que los pentecostales ponen la experiencia por sobre la palabra. Seymour decía, y después podemos poner todas las citas, ¿no? De las fuentes bibliográficas. Abro cita, estamos midiendo todo por la palabra. Toda experiencia debe ser medida por la Biblia. Advirtió también a la congregación con el tema de las lenguas. No salgan del culto a hablar acerca de las lenguas, sino busquen ganar almas para Cristo. Esto no es el descontrol que tanto prefiguran. Ahora, ¿cómo eran los mensajes en lengua? Seymour dice, y abro cita, los mensajes hablados en lenguas en la misión de Azusa, hasta donde han sido interpretados, siempre han sido espirituales y de acuerdo con la palabra. Pasajes de las escrituras, alabanzas a Dios, exaltación de Cristo, etc. Nunca nada de carácter necio o irreverente, y a menudo de una importancia sumamente exaltada e intensamente práctica y de un significado tremendo, especialmente para el individuo a quien estaba destinado el mensaje. Y ahora yo hago una pregunta que muchas veces se acusa a los pentecostales y muchas veces los pentecostales lamentablemente caen en ello. Si somos bautizados con el Espíritu Santo y aunque tengamos muchas experiencias con Dios, ¿es necesario entonces estudiar la palabra de Dios? ¿Qué diría Seymour? Seymour respondió a esta pregunta de una manera muy tocante. Sí, va a decir él. Si no, nos volvemos fanáticos o muchas veces seremos guiados por espíritus engañosos y comenzaremos a tener revelaciones y sueños contrarios a la palabra y comenzaremos a profetizar y pensar que somos grandes, más grandes que otros cristianos. Pero al leer la Biblia con oración, esperando ante Dios, nos convertimos en niños pequeños humildes y nunca sentiremos que tenemos más que el pequeño de los hijos de Dios. Esto era Azusa, esto era el contexto de Azusa. Ahora, después de 1909, porque ese es lo que se denomina como el avivamiento, ¿no? 1906, 1909, Seymour sigue predicando en Azusa, hasta su muerte en 1929. Después, bueno, la iglesia cierra, aunque también fue presidido a las asambleas de Dios, que ya más adelante en 1914 se oficializan, pero no quisieron saber nada porque decían que era una reliquia. Una pena. Pero este Azusa de donde se desprenden muchas de las grandes iglesias pentecostales que hoy llamamos o denominamos de iglesias pentecostales clásicas, como son las asambleas de Dios, la iglesia de Dios en Cristo, la iglesia de la profecía, etc. Y al mismo tiempo, en 1910, ya en Estados Unidos ya se habían creado dos grandes iglesias pentecostales, las cuales eran dirigidas en Texas y en Arkansas por el ex ministro metodista E.N. Bell, que fue muy tajante contra los universitarios en una carta, y en Alabama y Mississippi por H.A. Gross. Pero antes de eso, antes de que surgieran las asambleas de Dios y todo, en el mismo contexto de Azusa, queriendo haber también un nuevo avivamiento, porque muchos decían que se estaba apagando la cosa, algo por el estilo, pero los avivamientos provienen de Dios, no de los hombres. En 1911, en Azusa comienza un drama, y es el
llamado primer cisma dentro del pentecostalismo. ¿Por qué? Porque aparece William Durham, este hermano con un trasfondo reformado, y comienza a predicar en Azusa, porque en Azusa no es que habían pentecostales, habían hermanos presbiterianos, luteranos, había muchísimas personas que habían ido de otras denominaciones y se transformaron en pentecostales. Así como después, cuando hubo una explosión hacia otros países, muchas otras iglesias empezaron a acaparar eso y se transformaron también en pentecostales, a pesar de haber sido de otras tradiciones. Pero Durham lo que hace es que comienza a predicar en Azusa sobre lo que se llama la obra terminada. Y esta chocaba muchísimo con la doctrina de la segunda bendición de los pentecostales de raíces wesleyanas. Así que se da un cisma mismo que se da hasta hoy. Ahora, ¿qué era esta doctrina? Es básicamente casi la misma doctrina que mismo tienen las asambleas de Dios hoy, y es como entiende la santificación, por ejemplo, el sector reformado. El sector reformado entiende de que en el momento de la conversión somos declarados al mismo tiempo santos ante Dios a causa de la expiación de Cristo, e inicia un proceso de santificación gradual en nuestra vida terrenal. Y después venía el bautismo con el Espíritu Santo para los pentecostales. Sin embargo, para los pentecostales y mismo los de raíces wesleyanas y los wesleyanos, ellos entienden que está la conversión, viene una segunda obra de la gracia, que es un proceso de santificación, y después viene el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Otro cisma que se da entre 1913 y 1914, muchos grupos pentecostales tuvieron controversias doctrinales con respecto a la doctrina de la Santísima Trinidad. Y en cuanto al nombre mismo de en quién debía ser administrado el bautismo con aguas. Por consiguiente, en 1914, después de grandes debates, los grupos decidieron separarse y formaron organizaciones afines a sus creencias. El 20 de diciembre de 1913, lo que sucede es que se convocan a todas las iglesias pentecostales trinitarias en un concilio a fin de organizarse mejor. Y es en 1914, efectivamente, cuando se formalizan las asambleas de Dios y a través de varios concilios. En 1916 saca su Declaración de las Verdades Fundamentales o su Confesión de Fe, un documento en donde ponían sus credenciales, poniendo énfasis en la doctrina de la Trinidad. Y mismo cuando uno va a las declaraciones doctrinales de las asambleas de Dios, siempre va a ver un poquito más grande el tema de la doctrina de la Trinidad, efectivamente por este tema. Y esto provoca la afiliación también de otras iglesias, hasta entonces eran independientes, pero la separación tajante de los pentecostales unicitarios, o también llamados hoy en día como solo Jesús, ¿no? Las cuales forman otras denominaciones a partir de 1917, como por ejemplo la Iglesia Pentecostal Unida. Alan Anderson, que es un sociólogo, experto en pentecostalismo también, va a decir que otras cuestiones que dividieron los pentecostales fueron la autoridad de la profecía hablada. Algunos sostenían que deberían existir apóstoles y profetas establecidos en la iglesia, se zancó ese tema. Las diferentes interpretaciones escatológicas, ahí está el tema de si viene antes Cristo de la tribulación, después, etcétera. El sistema de gobierno dentro de la iglesia, por eso hay algunas iglesias que tienen un gobierno episcopal, como las Asambleas de Dios de Brasil, otras un estilo medio presbiteriano, congregacionalista. Los conflictos, además de los líderes, que algunos se peleaban, ¿no? Son hombres, y las diferencias, obviamente, raciales. Y ya para 1925-1930, la ortodoxia del pentecostalismo, según el teólogo Ezequiel Suárez, ya estaba definida. Y cualquiera que saliera entonces de la ortodoxia definida, ya no era pentecostal. Entonces, históricamente el pentecostalismo avanza por ahí. La pregunta incómoda. ¿El Ujú. unicitarismo una herejía o no una herejía? ¿Es una secta o no es una secta? Según mis estudios y según mismo las declaraciones de la iglesia histórica y según el pentecostalismo trinitario, sí. Mismo los pentecostales trinitarios, desde las asambleas de Dios, fueron los primeros en decir, antes de que surgiera, antes de que las iglesias históricas dieran su opinión, de decir, esto es una herejía. No. Ahora, eh, el, ¿cómo se llama? El concilio, no, la declaración, si mal no me equivoco, del siglo V de la iglesia va a definir efectivamente que cualquiera que no sea trinitario, entonces se aparta completamente de la fe cristiana. Por otro lado, al mismo tiempo, al unicitarianismo, al pentecostalismo unicitario, hay una gran diferencia con el pentecostalismo.
Porque el pentecostalismo no es que nace de una experiencia de Oscar, simplemente y así nomás. El pentecostalismo nace a causa de una interpretación que se hace sobre el texto buscando esa experiencia que es confirmada por ellos. Pero primero estuvo en el texto. En cambio, el pentecostalismo entra en una sección de secta, no solamente porque se aparta de la creencia ortodoxa que ha sostenido el cristianismo durante los siglos, sino que al mismo tiempo entra en la categoría de sectas proféticas. ¿Qué son las categorías de sectas proféticas? Son aquellas sectas que se apartan de la fe ortodoxa del cristianismo, a pesar de sus diversidades, hay doctrinas esenciales que no pueden ser tocadas y hay doctrinas secundarias, como por ejemplo el sistema de gobierno de la iglesia, entre otras cosas. ¿Y por qué profética? Porque el origen del movimiento denominado de solo Jesús o Nueva Luz está ligado a la persona de John S. Chipper. Y este hombre en 1913 afirmó haber recibido una revelación de parte de Dios en forma de visión sobre el poder del nombre de Jesús. Y esto se afirmó bajo un contexto de un bautismo en California, cuando Robert McAllister predicó en forma de duda sobre el tema del bautismo, la fórmula del bautismo, en el nombre, obviamente, de Jesús, el bautismo en agua. Si debía administrarse el nombre de la Trinidad o el nombre de Jesús. Y John Chipe, ¿qué fue lo que hizo? Se la pasó orando esa noche y recibió esta revelación. Chipe además enseñó que era imperativo ser bautizado en agua, ser nacido de nuevo, es decir, ser salvo, aunque no creía en la regeneración bautismal. Así es como muchos creyentes de otras denominaciones, ya bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se dejaron bautizar de nuevo y esta vez en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque su salvación dependía de ello. Ahora, ¿cómo conciliaba la enseñanza, se concilia, ¿no? La enseñanza promulgada por Schip y sus seguidores con el hecho de que Jesús mismo ordena el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Para resolver este problema teológico, lo que se hace es, se dice que hubo una nueva luz sobre el tema, por eso también se los denomina nueva luz. Y según esta revelación que empezó a tener, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo serían una sola persona. Y su nombre es Jesucristo. Ahora, Jesús se revela en distintos momentos de la historia y distintos aspectos de su naturaleza, presentándose en el Antiguo Testamento como el Padre, en el Nuevo como el Hijo y en la hora actual de la dispensación del Espíritu Santo como obviamente el Espíritu Santo. Pero estas no eran alusiones personales, sino que es una sola persona. Por lo tanto, la nueva enseñanza sostenida de la deidad era compuesta por solo Jesús. Y de ahí viene esta cuestión. Alan Anderson va a decir que entre los primeros líderes del movimiento unitario, aunque yo no lo denominaría unitario, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Pablo Hoff explica el porqué. Búsquenlo, teólogo pentecostal asambleíano. Él va a decir que entre los primeros líderes del movimiento, lamentablemente, estuvo el ayudante de Durham y su sucesor, Frank Edward, el antiguo asesor empresarial de Seymour Glenn Cook, el destacado pastor afroamericano Garfield T. Haywood y el superintendente de campo de Parham, Howard Goff. Al mismo tiempo debemos entender que el pentecostalismo unitario no es un movimiento homogéneo, puesto que hoy en día hay diversidades y cientos de denominaciones que en algunos casos enseñan una cosa diferente a la otra. Por ejemplo, para poner un ejemplo y cerrar el tema de los pentecostales unicitarios, hay pentecostales unicitarios que sostienen que la salvación viene por gracia mediante la fe. Perfecto. Sin fe en Jesús, van a decir, la salvación es imposible. Perfecto. Pero van a haber pentecostales unicitarios que van a decir esto. Sin embargo, la fe no es solo creer solamente, sino que debe ser demostrada por acciones concretas. Cualquiera diría, bueno, perfecto, como entendemos todos los protestantes, salvación, entonces las obras son el testimonio de que somos salvos, porque nuestro corazón cambió. No. ¿Qué es lo que sucede? Como una manifestación externa de la fe de uno en Jesucristo, la enseñanza de estos pentecostales unicitarios requiere tres acciones: arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que la mayoría de estos pentecostales unicitarios
cree en la evidencia bíblica de estos actos de fe como una ordenación dada para la salvación. Y por lo tanto insisten en que la falta de uno de estos conllevaría que una persona no sea salva. Generalmente, no en todos los movimientos del protestantismo, pero generalmente la gran mayoría entiende de que la salvación es por medio de la fe, es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Se acabó. Sin embargo, ellos van a hacer énfasis en este aspecto, como por ejemplo, se menciona en la página pentecostal unicitaria de los estudios pentecostales y en la famosísima agrupación de Generación Pentecostal, un grupo que es muy conocido en redes sociales, en la televisión, que son pentecostales unicitarios. ¿Y cuál es el problema con esto? Que ellos entienden de que estos pentecostales, no todos, hay algunos que tienen la misma comprensión que los pentecostales clásicos sobre el bautismo del Espíritu Santo como una obra subsecuente a la conversión, pero hay muchos pentecostales unicitarios que creen que el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que la conversión. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Seguramente habrán escuchado esta frase de decir, quien no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y de dónde vino esto? De los pentecostales unicitarios. Fueron eh, Frank Edwards y Glenn Cook los primeros que empezaron a enseñar esto, porque en su comprensión, sí, que primero tenés que creer, pero tenés que arrepentirte, bautizarte en aguas, en el nombre de Jesús, y después finalmente se te tiene que demostrar que vos sos salvo mediante el hablar en lengua. Y eso es un problema, que muchos pentecostales por eso tienen esa cuestión, y muchos lamentablemente otras iglesias creen que los pentecostales unicitarios creen lo mismo que los pentecostales clásicos, y esto lamentablemente es fatal. Ok, haciendo una recopilación de lo que hemos visto hasta ahorita en 30 segundos. Número uno, el movimiento pentecostal es una recuperación de la práctica de la neumatología según Lucas, una práctica lucana. ¿Podría llamársele así? ¿Estoy bien o estoy mal? Totalmente, Ok. totalmente. Ok. Segundo, durante la primera década del siglo XX es que se gestan los primeros movimientos pentecostales, empezando en Topeka, Kansas, y en Calle Azusa. En la segunda década es cuando se dan los primeros cismas, a veces internos, pero siempre con pentecostales trinitarios, y surge también el movimiento unicitario en el año 1913. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Totalmente. Perfecto. Ok, avancemos un poco en el tiempo. No sé si querés mencionar, vamos a llegar hasta donde llegamos a una hora. Esta es una introducción al pentecostalismo para los que se vayan agregando ahorita. Esta es una introducción a la historia del pentecostalismo. Y bueno, hemos avanzado hasta la década de los 20. No sé si querés mencionar aquí las principales denominaciones que surgieron del pentecostalismo clásico para después pasar a lo que sería el movimiento carismático. Y no importa si no terminamos hoy el programa, después seguimos con la introducción y después vamos a desmenuzar más específicamente. ¿Cuáles serían las principales denominaciones pentecostales clásicas que surgen en esta época? Y las principales son, en primer lugar, las asambleas de Dios, la iglesia cuadrangular, que muchas veces se la tiene ahí relegada, pero es una iglesia que tiene un baluarte histórico para el pentecostalismo enorme y que yo siempre digo, le debemos mucho a ellos. También la iglesia de Dios de Cleveland, aunque muchos van a hacer énfasis en que es un poquito anterior a Azusa y demás, pero es una iglesia netamente pentecostal clásica, la iglesia de Dios de la profecía, la iglesia apostólica, también tiene un nombre, Iglesia del Instituto Apostólico, y estas básicamente serían aquellas iglesias eh, clásicas, por así decirlo, las más grandes. Después hay otras iglesias que son un poco más independientes, otros entran en el grupo bien grande, como por ejemplo en mi iglesia, en el caso de mi iglesia, es Avance Cristiano el nombre de la iglesia, pero es parte de la unión de las asambleas de Dios, cosa que hace que tengan sus mismas doctrinas, pero pueden haber algunas diferencias en cuanto a la liturgia, y en cuanto a algún modelo de gobierno o algo por el estilo. Pero las principales que se diseminaron, por así decirlo, a causa de la expansión en Azusa, fueron esas. Ok, ahora mira, el sábado estuve predicando en una iglesia cuadrangular y ellos tienen en el logo de la iglesia cuatro figuritas que entendí, escuché a un pastor cuadrangular decir que bien podrían resumir todo lo que es el pentecostalismo, que es Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. ¿Qué pensás de esa frase?
Y eso es lo que se conoce como el cuadrilátero pentecostal, ¿sí? Es como un resumen de lo que es la teología pentecostal. Muchos van a agregar un puntito más y van a decir Jesús salva y santifica antes que el bautismo del Espíritu Santo. Principalmente iglesias aquellas que están más añadidas al weslesianismo, al metodismo, etcétera, pero que son iglesias pentecostales. Y entienden que, como los pentecostales, eh, pero le suman una obra de santificación. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, es que el pentecostalismo es una teología del Espíritu Santo y simplemente. No. ¿Por qué? Hace poquito escuchaba a un personaje en redes sociales que decía que nosotros ponemos supremacía al Espíritu Santo y dejamos relegado a la persona de Cristo y esto mismo no le gustaría al Espíritu Santo. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque ese cuadrilátero que tú mencionas es efectivamente cristocéntrico. ¿Por qué? Porque es Cristo el que lleva a cabo estas obras. El teólogo católico Veli Matti Karkkainen va a decir que, en comparación a decir esta burrada que dije hace un rato, de que creen supuestamente los pentecostales, va a decir que en realidad el pentecostalismo es una cristología del espíritu, su teología es netamente cristológica. Eh, entonces, en estos aspectos es que no podemos disolver a Cristo del pentecostalismo. Mismo, la comprensión que nosotros tenemos del bautismo del Espíritu Santo nos lleva a la creencia de que es Cristo quien nos bautiza en un elemento que es el Espíritu Santo. Sin embargo, no como Pablo menciona, y eso se llama de separabilidad teológica, en el cual afirma que es el Espíritu Santo el cual nos bautiza en un cuerpo y ese elemento es Cristo. Hay una diferencia ahí. Entonces, netamente, Cristo es nuestro centro. Amén a eso. Ok, estamos en la década de los 20, estamos con las primeras grandes denominaciones pentecostales. ¿Qué viene después? Avancemos en el tiempo. Bien, se empiezan a formalizar las primeras iglesias pentecostales, las primeras denominaciones, y a partir de la década de 1950 aparecen los neopentecostales. Cualquiera diría, no, aparecen los carismáticos. Esperen, ya vamos a llegar a eso cuando toquemos el tema del neopentecostalismo, porque el movimiento pentecostal comienza a, por así decirlo, demoler los cimientos secos de las iglesias históricas, y de esta forma muchas iglesias comienzan a ser bautizadas en el Espíritu Santo, a hablar en lenguas y a creer y a tener una revalorización en la creencia de los dones, de que antes estaba completamente rotulado bajo la perspectiva o cesacionista o en muchos casos liberal, que negaban efectivamente hasta la resurrección de Cristo. Esto en iglesias históricas que lamentablemente terminó cayendo en la teología liberal. Y estos eran llamados los nuevos pentecostales. Estos eran los principales neopentecostales, cosa que con el término, ya vamos a ver, hoy en día se usa de una manera diferente. Posteriormente, en 1962, a causa del ministro luterano Gerald Bries, adoptan el término de movimiento carismático para que haya una diferenciación. Francis Sullivan, por ejemplo, va a declarar que este movimiento tiene sus raíces no solo en iglesias pentecostales, sino también en otras tradiciones como metodista, presbiteriana, episcopales, luteranas y hasta católica a partir de la década de 1970. Sin embargo, estos no van a tener la misma creencia doctrinal del bautismo del Espíritu Santo como los pentecostales. Y esta es una de las razones por las cuales los carismáticos protestantes y los católicos con la renovación católica carismática no se llaman renovación pentecostal, porque como el pentecostalismo impregnó las tradiciones, estas tradiciones también adaptaron las creencias pentecostales, como el bautismo del Espíritu Santo. Pero vamos a citar un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? En la renovación católica carismática, el bautismo del Espíritu Santo, a diferencia de los pentecostales, no se entiende pura y simplemente, por así decirlo, como un revestimiento de poder para el testimonio del Evangelio de Cristo, sino como un derramamiento recibido a través de los sacramentos que da unión al cristiano, y el cristiano puede vivir la plenitud del Espíritu. ¿Y cuál es la plenitud del Espíritu? Santificación, dones espirituales y más intimidad con Cristo, el bautismo del Espíritu Santo. El pentecostalismo, en cambio, el bautismo del Espíritu Santo se diferencia de la plenitud del Espíritu. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? El bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales son parte de la plenitud del Espíritu. Pero la plenitud del Espíritu no es solo el bautismo del Espíritu Santo y los dones. La plenitud del Espíritu engloba
especialmente el fruto del Espíritu, la santificación, la madurez, que también obviamente van a poner en énfasis los pentecostales, pero van a hacer esta separabilidad. Por ejemplo, el bautismo no es santificación, recordar el teólogo Antonio Gilberto, ni madurez cristiana como enseñaron William y Robert Menzies. Por otro lado, los protestantes carismáticos entienden el bautismo en el Espíritu Santo como el mismo evento de la conversión y sin señal alguna, como por ejemplo el hablar en lenguas, y relegan las lenguas simplemente como un don, nada más del Espíritu, y ahí queda, que los pentecostales van a ver una separabilidad entre la señal y el don, que eso es tema que podemos hablar en otro video. Entonces, ellos rechazan la idea de una señal y una obra subsecuente. Entonces, este movimiento carismático, protestante y católico adopta también una liturgia libre de los pentecostales. Pero ahí queda. Por eso es que no son pentecostales propiamente dicho. Y después viene el tema del neopentecostalismo. Ahora, yo quiero recordarle a los que nos miren que todo eso que hoy estamos resumiendo, en su momento lo vamos a ir viendo por parte, tanto en su contexto histórico como en su explicación bíblica, teológica y de tradición también, solo para que lo tengan en cuenta. Pero uno de los propósitos con esto es que como estimular el apetito y la curiosidad suya para que usted vaya y chequee por sus propios medios toda la información que aquí se está abordando. Entonces, en este momento es que surge entonces lo que se conoce como el movimiento carismático, si no mal entiendo, ¿así es verdad? Entonces, y Así. tienen marcadas diferencias con el pentecostalismo clásico, pero no entran en la categoría de secta, ¿o sí? No, 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 no. Ok. Porque ahí está la diferencia en cómo nosotros entendemos el término pentecostal, neopentecostal y carismático, de cómo se entiende desde un lado de América y desde el otro lado de América. Ahora vamos a ver esto. Ahora, ¿qué organizaciones actuales, como para que la gente se ubique, podrían entrar dentro del movimiento carismático? Bien, generalmente se habla de, como yo siempre digo, es un movimiento, ¿no? Lo mismo pasa con el pentecostalismo. El pentecostalismo es un movimiento religioso. Dentro de ese movimiento, con ciertas con doctrinas marcadas, ¿no? Dentro del contexto del protestantismo. Dentro de ese movimiento hay denominaciones que hacen parte del movimiento pentecostal. Con los carismáticos pasa exactamente lo mismo. Es un movimiento en donde iglesias, por ejemplo, eh, el día de hoy, nuestro querido amigo hermano Marcos Nieves, que es un hermano luterano, me pasaba, para que, por si me interesaba, una iglesia luterana congregacionalista, Misión de Cristo, se llama, y ellos tienen una perspectiva completamente confesional, pero son carismáticos, creen en la continuación de los dones. Entonces, en el entorno protestante, no es que hay iglesias o denominaciones, es más que nada las mismas denominaciones históricas, presbiterianas, metodistas, episcopales, etcétera, que van a creer efectivamente en la continuación de los dones y van a tener una liturgia un poco libre. Por ejemplo, yo no hace mucho me estuve congregando en una iglesia presbiteriana y cosa que siempre recomiendo, la iglesia presbiteriana de Temperley, una hermosa iglesia, un clima muy agradable. Y hay esta cuestión de una liturgia libre, tranquila, al mismo tiempo moderada. Y lo mismo pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene ciertos aspectos en los cuales hay iglesias que mantienen la continuación de los dones y los carismas. Y cuando uno va, lo primero que va a encontrar es Iglesia Católica. Pero cuando uno entra, le van a decir, bueno, nosotros también somos una iglesia carismática. Entonces, eso es algo que hay que tener siempre presente, porque uno no se va a encontrar con iglesia internacional, presbiteriana, carismática. Es muy difícil, aunque puede darse también. Mi pastor, se llama Marlon Guamo, viene de un trasfondo donde él fue pastor por 23 años de la Renovación Carismática Católica. Y bueno, después Mira, pasó en el 2003 al protestantismo, pero bueno, tengo algunas cosas con él, alguna conexión personal con el carismatismo. Ok, vamos a cerrar, nos quedan 10 minutos, vamos a tratar de sí, condensar y después podemos continuarlo, ya veremos, vamos a planear bien. sí, Ah, por cierto, pueden dejarnos sus preguntas, las contestaríamos la próxima semana o
No sé si vos querés almacenar preguntas que nos lleguen y poder irlas contestando como reels, así en respuestas cortas. No sé Sí, si sí, te parece. Es una idea que se me acaba de ocurrir, sí, pero bueno. más o menos. Sí, Ok, vamos con el neopentecostalismo, que cuando los críticos, sobre todo del ala ah, norteamericana, quieren criticar a los excesos neopentecostales, meten en una sola bolsa a todo mundo, lo cual es una totalmente. generalización cruel, injusta y un montón de cosas más que no vamos a mencionar aquí. Pero bueno, los principales críticos del neopentecostalismo son pentecostales. Esa es una parte que ellos no Sí, mencionan. ¿Qué es el exacto. neopentecostalismo? ¿Cómo lo identificamos y por qué es dañino? Bien, en primer lugar, el neopentecostalismo es un movimiento, ¿sí? Después se van a ir formalizando, pero son muy pocas algunas denominaciones. Ahora, como bien dije, está esta cuestión de la terminología. ¿Por qué? Porque para las investigaciones que se derivan del el fenómeno de los Estados Unidos, como el término neopentecostal o carismático, son sinónimos. Ambos representan básicamente el mismo movimiento, pero no sucede así en América Latina. ¿Por qué? Porque la cuestión esto del neopentecostalismo en América Latina, que si bien algunos existen, algunos trabajos que hacen esta unión, generalmente se entiende, también de manera popular, como fenómenos completamente diferentes, como movimientos religiosos, uno es el carismático y otro es el movimiento neopentecostal. Ahora, se cree que el padre teórico del neopentecostalismo fue Peter C. Wagner, el cual fue un profesor, miren, para que no digan, es que esto sale de las religiones populares y gente que, iletrada. No, él era un profesor del seminario teológico de Fuller, que acuñó la frase de tercera ola para hablar de las personas ni pentecostales ni carismáticas, a pesar de que él mismo hablaba en lengua. Y Paul Preston, bueno, reafirmó esta cuestión con la teoría también de las ondas. Wagner enfatiza como doctrinas la guerra espiritual con los demonios, la palabra de fe, también conocida como confesión positiva, que si uno declara algo, la palabra que uno dice tiene poder y obligan básicamente a Dios a cumplir, y la renovación estructural de la iglesia. ¿Qué es esto? Es la nueva reforma apostólica y también la capa o cobertura o manta espiritual sobre los miembros, los cuales están protegidos por su líder carismático. Entonces, si uno se quiere ir de una iglesia no pentecostal, guarda porque está saliendo de la cobertura de tu líder y te puede ir mal. Ahora, ¿son los mismos que los pentecostales? No. Miren, en el número 314 de la revista Ultimatum, en septiembre de 2008, en un artículo bajo el título Pseudo-pentecostales, ni evangélicos ni protestantes, el obispo anglicano y politólogo Robertson Cavalcanti, que me parece un héroe para describir lo que es el neopentecostalismo, afirma que es un gran error cometido por los sociólogos de la religión es poner bajo la misma rúbrica, el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Y él va a decir, y aquí vamos a contextualizar bien, el propio pentecostalismo generalmente podemos tipificarlo con las asambleas de Dios, ¿sí? Y por otro lado, el mal llamado, va a decir, neopentecostalismo, mejor tipificado por la iglesia del reino universal. Eh, un erudito empezó a llamarlo a esto como post-pentecostal, o sea, un fenómeno que siguió a otro, y siguiendo lo mismo de la teoría de las ondas, pero que no conecta con lo mismo. También se va a hablar sobre otras terminologías, etcétera, pero él va a honrar la lucidez de Winston Franco para hablar de pseudo-pentecostal, algo que no es pentecostal. Y él va a decir, Cavalcanti, de que embragar el pentecostalismo y el neopentecostalismo como uno solo es un insulto para aquellas iglesias pentecostales clásicas de verdad, y es una injusticia para desenmascarar las herejías que tiene el neopentecostalismo, como por ejemplo la Iglesia Universal. El neopentecostalismo, entonces, o pentecostalismo periférico, se acerca a su matriz pentecostal clásica en cuestiones relativas, por ejemplo, a la práctica y la liturgia de los dones espirituales, pero se distancia del carácter doctrinal y ético y social. Por eso nosotros vamos a ver tanta corrupción, tanto descontrol, doctrinas que ni siquiera practican los pentecostales en el neopentecostalismo. Ahora, aunque muchos van a decir que el neopentecostalismo no tiene una doctrina propia o no tiene una hermenéutica propia, yo opino completamente lo contrario. Yo y otros también, gente más capacitada mismo que yo, ¿no? Y
¿Cuáles son las características del movimiento neopentecostal como teología propia? Bien, la teología de la prosperidad, la guerra espiritual en sentido sincrético, donde que siempre están los demonios y el diablo rondando al lado de uno, pero en un sentido de... Escucha que se tildó acá. Se fue cuando ibas por la parte de la guerra espiritual. Solo ese Ahí está. pedacito. Dijiste Bien, teología de la entonces, prosperidad, después guerra espiritual en el sentido más práctico. exacto. Bueno, la confesión positiva, el ministerio apostólico y el ministerio profético infalible, el líder no se equivoca, el profeta no se equivoca, la sanidad divina bajo marcos de oferta y demanda, el proselitismo mediático, la incursión política, la implantación de mega iglesias bajo una red de dependencia mutua empresarial, son empresas las iglesias, el uso de la magia como un símbolo ritual, el culto emocional sin edificación de la palabra, la supremacía de las experiencias del líder por sobre las escrituras y el liderazgo carismático infalible. Entonces, estos son básicamente las perspectivas que tiene una iglesia neopentecostal. Al mismo tiempo, el neopentecostal está más ligado al posmodernismo en muchos aspectos que al antimodernismo del pentecostalismo. El pentecostal va a decir, el neopentecostal va a decir obviamente de que, por ejemplo, está en contra del aborto, pero va a adaptar ciertas otras prácticas de otras religiones, como por ejemplo las religiones africanas, el umbandismo, el espiritismo, para formalizar esta cuestión de espiritualidad, ¿no? Que tanto... En mi país, disculpa que te interrumpa, yo a veces hago la broma en serio de que muchas de las prácticas de la secta Pare de Sufrir se están realizando en las iglesias evangélicas, pero con el apellido de acto profético. O sea, lo mismo que hacen, Totalmente. amigo mío televidente, el teléfono ungido, toque el teléfono y se está dando dentro de la iglesia. Y yo quiero Totalmente. preguntarte algo muy directamente. ¿El Sí, neopentecostalismo cae en la parte sectarista y herética? ¿Cuál es tu opinión ahí? muchos neopentecostales, ellos creen en Cristo, ellos tienen fe ferviente en Cristo. Y uno no podría decir, estas personas no van a ser salvas, porque yo no puedo legitimar eso de forma tajante. Hay muchas personas que yo conozco que van a una iglesia universal y Dios ha hecho una obra que han cambiado sus vidas, pero lamentablemente caen en prácticas herejes, y yo digo algunos que conozco, no puedo nombrar todos, porque generalmente hay muchos que dictan mucho de lo que verdaderamente es un cristiano. Pero ¿qué pasa? Total, ellos pagan por dejar de sufrir. Total, ellos pagan para que Dios esté contento con ellos. Total, ellos pagan para que Dios los cubra. Entonces, todas estas cuestiones terminan cayendo y rompiendo mismo el mensaje de que Cristo es el que salva, porque total, yo lo único que necesito es pagar. Y una de las cuestiones que va a tener el neopentecostalismo y va a buscar responder, como lo hizo el pentecostalismo en los años 60, es las necesidades espirituales y materiales de la población latinoamericana. Pero el neopentecostalismo lo va a hacer de una forma diferente. Ya no lo va a hacer como el pentecostalismo, como una crítica a la estructura de la clase existente, sino, como va a decir Pablo Deiros y Miranda, desde el entreguismo al sistema neoliberal y globalizado y consumista. Entonces, para finalizar, voy a citar aquí a Clayton Pomeringer. Él va a decir que bajo la hermenéutica de revalorización del Antiguo Testamento, el neopentecostal, en donde va a ver que el Dios del Antiguo Testamento, con sus modos de ser adorado y venerado, asume ahora el carácter de mercado o Dios mercado, en el que se establecen los estándares para ser apropiadamente adorado y ganar su favor. Y esto es una herejía. Solamente necesitamos a Cristo, Él es el que nos salva y solamente tenemos que creer en Él y no estar obteniendo algo o dando algo para nosotros ganar nuestra salvación. La salvación está hecha solamente por creer en Cristo. Entonces sí, es una herejía y un daño muy grande a la iglesia. Amén, amén. Mira, yo recalco, cuando vean esto esta noche en Facebook, esto se grabó 12 horas antes por cuestiones meramente técnicas, pero quiero Sí, agradecer a Norman López, alguien del sur de mi país, es un predicador que Dios está levantando, un hermano en la fe, y ahí qué nos lindo. dejó su saludo, el hermano. Dios te bendiga, Norman. Norman sigue tus publicaciones bastante, fíjate. Bueno, Ah, de muchachos. 10, de 10. Sure.
Y bueno, vean, esto que hemos hecho, una recopilación vista de pájaro, no bastan 60 minutos para entender toda la historia pentecostal. Es una cuestión de sentarse y eso. Esto es solo un panorama. Usted puede ir a verificar todo lo que aquí se ha dicho. Y bueno, si tienen comentarios, preguntas, sugerencias, amenazas, insultos, siéntese libre ahí de dejarlo, no hay ningún problema. Nosotros practicamos el amor al prójimo, el amor a los enemigos. Y bueno, nos vamos a sonreír y todo, pero bueno, ya poniéndonos más serios, si tienen preguntas o algún tipo de inquietud, pueden dejarlo en los comentarios. Vamos a tratar de responderlos. Podemos hacer todo un programa solo de preguntas y respuestas. Es otra idea. Y también pueden escribir a la página Pentecostalismo Máximo. Ahí mi estimado hermano está para atenderle. Elizabeth, yo creo que por aquí lo dejamos. Yo estoy muy agradecido de este tiempo y mi oración, nuestra oración es que sea de bendición para muchas personas. Palabras finales. Amén. Bien, mis palabras finales, en primer lugar, agradecerte nuevamente por la oportunidad, el espacio también, la delicadeza, la honradez, y al mismo tiempo, como palabras finales, conocer, tener honestidad intelectual, observar verdaderamente qué es el pentecostalismo. Hoy ponía sobre Durner, que fue un teólogo, un erudito estadounidense, Brumner, perdón, y él no solamente estudiaba a los teólogos pentecostales, los primeritos, sino que también al mismo tiempo él iba a iglesias pentecostales y carismáticas y él era un crítico del pentecostalismo. Y necesitamos más personas así que sean críticas y menos John MacArthur, Schugel, personas verdaderamente que cuando uno le pregunta, ¿qué es el Estás metiéndote pentecostalismo? con los ídolos de alguno. Sí. No saben ni siquiera qué decir y terminan diciendo cualquier clase de cosa que vieron por ahí o escucharon sin una fuente primaria. Entonces, verifiquen, observen. Aquellos que son pentecostales, busquen su historia. En la historia pentecostal van a encontrar cosas feas, sí, porque los vasos son de barro y somos moldeados. Algunos se dejan moldear y otros Dios los tiene que romper según sus propósitos. Todos fallamos, todo movimiento está lleno de fallas de los hombres. Pero también uno va a encontrar cosas lindas, cosas muy lindas en el pentecostalismo, en su historia. Así que vayan para adelante y siempre, si tuvieron una experiencia pentecostal mala, no tengan sed y vean el pentecostalismo de otra manera, que esa es la idea de estos encuentros, ¿no? Cualquier teólogo serio y cualquier creyente sincero no va a rehuir a la crítica bien fundamentada. Y eso no es solamente de pentecostales, sino de cualquier tradición cristiana. Cualquier creyente sincero está abierto a ser evaluado en su praxis y en su doctrina, en la luz de la escritura, de la historia, de la tradición. Eso no es malo. No somos del tipo de personas, Eliseo no es del tipo de personas que rehuya a la crítica, pero la crítica bien fundamentada para edificación, para crecimiento, etcétera. Hay debates que vale la pena tener, hay personas que vale la pena escuchar su crítica, pero hay otros como puntos suspensivos que nada, es perder tiempo. Totalmente. Hermano, Dios te bendiga, muchísimas gracias. Y Igualmente, bueno, hermano, esto gracias. se transmite dentro de una hora, así que Dios Sí. les bendiga a los que nos vean. Por eso no les vamos a contestar los saludos que probablemente dejen o las preguntas o los comentarios porque se pregrabó. Probablemente la próxima semana ya vayamos de lleno en vivo. Pero pues, De lleno. gracias, Eliseo Jeremías. Dios te bendiga. No, Dios bendiga a tu hijo. Dios bendiga a tu esposa, tu iglesia y Dios bendiga a la Argentina. Nos vemos. Vamos, que estamos orando por la sierva. Pronto, pronto.